Se te puede conectar www.canal de Predicar en Cristiano. celular o en computadora.com. Entérate de lo de Dios, no importando la hora. 24/7 puedes buscar. Buenas noches, ¿cómo estamos? Una vez más aquí para hablar la palabra de Dios. Conocemos el título de la plática de hoy. Se llama Iglesia versus Iglesia. Sabemos de que los tiempos están cambiando mucho, de que hay personas haciendo las cosas mal, pero nosotros tenemos que tener una actitud de verdaderos cristianos. Cuando Pedro caminaba con Jesús, Pedro, muchos dicen que estaba en la carne y cometía errores constantemente, pero ¿qué hacía Jesús? Oraba por él. Llegó el punto de que Satanás pidió al Padre para zarandear a Pedro, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús vino y también le pidió al Padre para que Pedro pudiera soportar eso que venía contra él. Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener como siervos de Dios, ¿no? Ayer hablaba yo la palabra de Dios con un amigo y estaba una persona que no es cristiana escuchando la conversación. Cuando se va mi amigo, yo quedo en silencio y él me dice, oye, lo que tú estás hablando también es para mí, porque yo no puedo escuchar. Y yo le digo, bueno, tú quieres escuchar. Y empecé a hablarle la palabra de Dios. Estaba yo hablándole sobre los fariseos. Entonces, cuando termino, me dice el siervo, mira, hoy tú has hablado muy bonito, porque la otra vez estaba en un lugar X y yo estaba escuchando la palabra y entonces ellos estaban hablando contra otras iglesias y eso me puso mal. Yo me levanté y me fui de ahí. Entonces, el Señor me habló a través de ese hombre y hoy traemos aquí al Facebook el artículo bíblico llamado Iglesia versus Iglesia. Vamos a empezar. Es un artículo corto. Esto no es contra nadie, simplemente para que nosotros hagamos las cosas correctamente. Pues ya están las escrituras, entonces nosotros tenemos que actuar conforme a las escrituras. La escritura no nos dice que critiquemos al hermano. La escritura no nos dice que maldicamos al hermano o que peleemos con el hermano, sino que nos dice que estemos unánime en un solo espíritu. Empecemos. Iglesia versus iglesia. Preguntémonos si Jesús, aún al ver las multitudes, siente compasión por ellas, queriendo remediar el sufrimiento del mundo, de un país, de una ciudad, de un barrio, de una casa, de una persona. Preguntémonos cuál es nuestra aporte para el mundo cuando criticamos. ¿Estamos enseñando el evangelio? ¿Somos autosuficientes para llevar solos o un grupo esta gran misión como Dios manda? El negocio del reino es tan pequeño que tenemos que pelearnos el territorio y los clientes, es decir, las almas ya salvas. ¿Somos nosotros los dueños del poder, de la verdad, de la autoridad del reino? Vamos a leer Primera de Corintios 12:27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Por qué nos cuesta ser simplemente una pieza del rompecabezas? Todas las piezas valen por igual. Ante sus ojos todos somos iguales. ¿Se nos olvida? Mateo 9:35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Recuérdenlo, la mies es mucha, todos somos útiles. Existen personas sufriendo el desamor, enfermedades, nerviosismo, riquezas, pobreza. La falta de Jesús duele, causa dolor, no importa quién sea, si el que tiene mucho o el que tiene poco. Ese vacío dentro del corazón no mira posición, nos afecta a todos por igual. Entonces, ¿por qué en vez de dividirnos no nos unimos para vencer?
Lucas 11, 14 al 23. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echaste fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echa? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que él confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vemos a un Jesús en una sinagoga sacando fuera un demonio. Entonces, los fariseos, los que conocían mucho de la Biblia y de la palabra, pero no la cumplían, automáticamente le nace la envidia y le dicen a Jesús: tú echas ese demonio fuera por Beelzebú. O sea, un hombre que camina en la doctrina del Señor, los fariseos le juzgan. Y automáticamente, ¿qué pasa con ellos? Quedan contrario al Señor, y el Señor le dice: un reino dividido entre sí no va a prevalecer, ¿sí? Entonces, trayéndolo a estos tiempos actuales, yo sé que nadie es perfecto. Muchas veces se ven cosas que no nos gustaría ver dentro de alguna iglesia, pero si nosotros meditamos en la palabra, deberíamos, cuando vemos cualquier cosa que realmente no es bíblica o algún error del hermano, en vez de criticarlo públicamente, rogarle al Padre por ese hermano, rogarle al Padre por esa iglesia, ¿sí? Nuestra fe no puede menguar. O sea, si nosotros no permanecemos en el Espíritu de Dios, nosotros no tendríamos cómo criticar a otras iglesias, a otra congregación, a un pastor X por estar haciendo las cosas mal, porque el Espíritu Santo de Dios en cualquier momento puede conviccionar a ese hombre de su error. Y la pregunta es: tú que lo estás criticando, luego ¿qué vas a hacer cuando ese hombre empiece a dar fruto del Espíritu? Por eso que nosotros no debemos criticar, sino orar cuando algo está mal. Seguimos con la lectura. ¿Por qué nos cuesta aceptar que la gloria de Dios está en todo el universo? ¿Por qué siempre tenemos un pero que nos impide ver a Jesús en otras congregaciones y peleamos el poder ajeno, el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué clonamos lo malo y dudamos del poder de Dios, limitando su omnipresencia? Él es el alfa y el omega. Las multitudes se confunden cada día más y salen huyendo de la religiosidad que no produce frutos. Es lo que se vive hoy día dentro de algunas iglesias. Religiosidad que no nos permite hacer, que no nos permite avanzar, que no nos permite sembrar. Por eso no existen cosechas. Solo buscamos el error en los demás para así justificar los nuestros. ¿Acaso lo que escucha el Espíritu lo escucha de Beelzebú? Recordemos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Dios quiere que trabajemos con todos porque es necesario. Él se pregunta: ¿ahora a quién enviaré? Lo que han dicho: heme aquí, Señor, hagan el trabajo con amor y pasión. Y no perdamos el camino. Tenemos que estar unánime, y lo que siente que saben muchos, entonces enséñenle a los otros. Vayan a las otras iglesias y enseñen como lo hacía Jesús. Vámonos para Isaías 6:8. Y oí la voz del Señor que decía: aquí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. No es una religión, es una misión enviada de lo alto, respaldada por Dios. Romanos 1:16 dice:
porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. El evangelio, es decir, la Trinidad, tiene el poder de cambiar, de conviccionar, de crear y de arreglar los problemas. Isaías 6:9-10. Y él dijo, esto me sorprende, y él dijo: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Aquel que piensa que otras congregaciones están perdidas o que ya no tienen solución, que la obra es muerta y sin poder, entonces están dudando, limitando y siendo incrédulos ante el poder majestuoso de Dios, que todo lo puede cambiar. La palabra dice que Dios mandó a Isaías a hablarle a un pueblo, y como Jesús sí cree en su palabra y él sabe que esa palabra es poder, él le dijo a Isaías, y él dijo: ve y di a este pueblo, escuchad bien pero no entendáis, mirad bien pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Si yo veo un error en un hermano y pienso que todo acabó ahí, ¿realmente yo estoy creyendo en Dios? ¿Le estoy creyendo a Dios? ¿Tengo fe en Dios? Muchas veces cuando nosotros estamos viendo a nuestro alrededor para criticar, para juzgar, para señalar con el dedo, significa que nosotros estamos menguando en espiritualidad, significa que nosotros estamos perdiendo el camino o estamos perdiendo la fe. Jesús nunca perdió la fe en Pedro. ¿Cuántos problemas posiblemente Pedro pudo haber metido a Jesús? Pero ¿qué hacía Jesús? Intercedía. Cuando se iban a llevar a Jesús, los guardias, en la noche, ¿qué hizo Pedro? Sacó su cuchillo y le cortó la oreja a un hombre. Pero Jesús, ¿qué hizo? Automáticamente solucionó el problema. Si tú ves que tu hermano está mal, si tú ves que una iglesia no está haciendo las cosas correctamente, y si tú eres un ungido de Dios, el Señor te va a escuchar. ¿Qué tienes que hacer tú? En vez de criticarlos, orar por ellos. Orar por ellos, y el Señor te va a escuchar, y el Espíritu Santo va a confrontar a ese hombre de Dios que posiblemente está siendo zarandeado. ¿Sí? Vamos a seguir con la lectura. Santiago 2:14-17. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidades del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y cuando nosotros estamos viendo otras iglesias que no tienen lo que nosotros tenemos, que no están haciendo las cosas bien, que no le está yendo bien, que tiene un pueblo de duro servir, y nosotros lo que hacemos es criticarlos, entonces te pregunto hoy, ¿esa crítica podrá a ti salvarte? ¿Esa crítica a ti te hace un hombre de fe? Estoy seguro que no. Entonces, lo que hoy el Señor quiere llevarnos, quiere hacernos entender, es que nosotros tenemos que ser espirituales. Cuando nosotros vemos que las cosas van mal para otras personas y nosotros estamos bien, entonces vamos a orar por ese hermano, ¿sí? Vamos a llamar a ese hermano, vamos a darle palabra, porque nosotros no somos nada. La palabra es lo que cambia a la humanidad. Entonces, hagamos lo que el Señor hizo. Roguemos al Padre por nuestros hermanos para que la obra siga creciendo. Acuérdense, somos todo un cuerpo de Cristo. Aunque yo esté en Panamá,
y alguno está en México, otro está en Argentina, en Chile. Todos somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, aferrémonos hoy a esta palabra e intentemos retener un poquito la lengua, intentemos soltar el corazón. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, ¿sí? Y bueno, esta es la palabra que hoy quería compartir con ustedes. Que Jesús, que Dios bendiga su palabra. Saludos para todos, hermanos. Y bueno, que la paz de Dios llegue hasta donde ustedes están. Y firmes, firmes. Todos podemos cometer errores, pero tenemos juez, ¿sí? Amén. Se te puede conectar www.canal de Predica Sea en celular Cristiano. o en computadora. Entérate de lo de Dios, no importando la hora. 24/7 puedes buscar